Frontera Global. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Frontera Global, este programa de 24 horas en el que cada semana le explicamos a dónde debe conducir su mirada, cuáles son los hechos más importantes de la agenda internacional. Y para eso vamos a nuestros puntos cardinales. Vamos a iniciar en Argentina porque el gobierno de Javier Milei cumplió 100 días, un periodo que ha estado marcado por los duros recortes en materia fiscal. Durante estos 3 meses de gobierno obtuvo el primer superávit financiero en 12 años. Sin embargo, su país atraviesa por más de un 276% de inflación interanual y hay casi un 60% de los argentinos en la pobreza. ¿Cuáles han sido las claves y las polémicas que han marcado estos 100 días? Se lo contaremos en este capítulo. También hay que estar pendientes de lo que sucede en Reino Unido, porque crece la especulación por la veracidad del primer video de la princesa de Gales, Kate Middleton, quien lleva 3 meses sin ser captada en público por medios oficiales. Tras semanas de rumores sobre su estado de salud, el medio TMZ publicó el primer video en el que se ve acompañada del príncipe William en una granja en Windsor. Sin embargo, hay quienes cuestionan este registro, lo que ha generado todo tipo de teorías en redes sociales ante la ausencia de información oficial desde la corona británica. Y también vamos a hablar durante ese capítulo de Rusia y de Putin, porque hay polémica por la reelección del presidente ruso, quien se va a mantener en el poder al menos hasta 2030, luego de obtener un cuestionado 87% de los votos. Después de 3 días de unas elecciones cuestionadas por falta de transparencia y por la ausencia absoluta de la oposición. Hay división en la comunidad internacional tras estos comicios. Analizaremos esta noticia y cómo serán los próximos 6 años de su gobierno. Vamos a hablar también de lo que sucede en Perú. Un nuevo escándalo sacude a la política del vecino país. La Fiscalía abrió una investigación en contra de la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito. El caso estalló tras un reportaje que la acusa de tener una colección de 14 relojes de la marca Rolex que no fueron declarados. Boluarte, recordemos, también está siendo investigada por las muertes ocurridas en las protestas de fines de 2022, de comienzos de 2023, además de supuestos aportes ilegales en la campaña de 2021. Y le hacemos suma a la noticia de la cuestionada reelección de Vladimir Putin en Rusia. Críticas de Occidente y felicitaciones de aliados como China e Irán marcaron su victoria. Pero ¿cómo consolidó el camino hasta este 5º mandato? Mire. Владимир Путин безоговорочно лидирует на выборах. व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब हो गए हैं। La participación fue récord y sin precedentes, fue del 77,46%. Putin faced no meaningful opposition in the vote. Да здравствует Россия! Rusia cerró sus urnas, contó los votos y obtuvo un resultado que jamás estuvo en duda. Vladimir Putin se prepara para comenzar su 5º mandato, de la mano de su mayor victoria electoral desde que llegó al poder en el año 2000. Todo estará bien, estoy feliz de que nuestro presidente haya sido elegido. El presidente es el reflejo del país. Si el presidente fuera distinto, probablemente no tendríamos una guerra. Vladimir Putin es sin duda el rostro del poder ruso del siglo XXI, tiempo en el que ha construido una personalidad de hombre de acción. Normalmente se le ve practicando deportes como esquí y hockey sobre hielo, pero también lejos de su perfil deportivo, se comenta que es un gran amante de los animales. Pero a estas facetas de su personalidad se le suma su camaleónico perfil político. Vamos a tener un Putin más envalentonado, un Putin que se siente y se plantea mucho más seguro y blindado por este tremendo apoyo electoral. Eso también va a llevar a un Putin a ser más agresivo. Respaldo que lo llevó a nombrar públicamente por primera vez en años al fallecido opositor Alexei Navalny, quien murió en extrañas circunstancias el pasado 16 de febrero, sumando presión internacional contra Putin. Me dijeron que existía la idea de intercambiar al señor Navalny con presos en cárceles occidentales. Puede que me creas, como puede que no, pero no alcanzó a terminar la frase y yo ya había dicho estoy de acuerdo, pero lamentablemente, días después, falleció Navalny. Navalny fue el principal crítico del mandatario ruso por más de una década, figura que le costó ser acosado, envenenado y encarcelado, aunque a pesar de su muerte la oposición contra Putin ahora recae en el rostro de su viuda Yulia Navalnaya,
Natalia, quien vive exiliada en el extranjero. El Kremlin se ha encargado de cada vez que hay algún foco de oposición, eliminarlo prácticamente, ya sea a través de enjuiciarlos, de limitarlos en su accionar político o lisa y llanamente desaparecerlo. La victoria de Putin abre una gran interrogante en torno al desarrollo de la guerra con Ucrania y las relaciones con Occidente. Y fue en medio de su discurso donde encendió las alarmas internacionales, al cuestionar la supuesta presencia de tropas de la OTAN en el terreno del actual conflicto. El conflicto entre Rusia y la OTAN estará a solo un paso de una tercera guerra mundial a gran escala. Declaraciones que obtuvieron rápidamente la respuesta de la Alianza Atlántica, que incluso puso en duda el proceso electoral ruso. Las elecciones presidenciales de Rusia claramente no fueron ni libres ni justas. Reclamo al que se sumaron países occidentales, en especial la Unión Europea. Sin embargo, países como Irán, Venezuela y Corea del Norte felicitaron al líder ruso por su triunfo. Un respaldo que viene precisamente de países que le suministran armamentos, pero también de uno de los principales socios económicos. China felicita a Putin por su triunfo. China y Rusia son mutuamente sus mayores vecinos y socios estratégicos en la nueva era. Los resultados de este fin de semana, pese a ser cuestionados por Occidente, le permiten a Vladimir Putin mantenerse al menos hasta 2030 en el poder, convirtiéndose en la persona que más tiempo ha estado al mando del país más grande del mundo. Y para ahondar en lo que podríamos esperar de este quinto mandato de Vladimir Putin, sus consecuencias en la política mundial, estamos con el académico del Centro Internacional de Estudios de la Universidad Católica, Pablo Cabrera, quien de hecho fue embajador de Chile en Rusia justo cuando el líder ruso asumió por el poder, de cierta forma, por primera vez. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Andrea? Encantado de estar aquí. Bueno, te voy a mostrar inicialmente una cronología que hemos preparado de esos 24, casi 25 años que ha tenido Vladimir Putin en el poder, y quisiera partir también por ese inicio, ¿no? De siendo tú un embajador de Chile y asumiendo también Vladimir Putin en el año 2000. Vamos a ver justamente las gráficas. En 1999 él asume como primer ministro de Rusia y ese mismo año es interino hasta que en el 2000, cuando tú llegas también a ser embajador de Chile en Rusia, él llega al poder. ¿Cómo era Vladimir Putin en ese entonces y qué tanto ha cambiado en los últimos años? Efectivamente, yo llegué coetáneamente 2 meses después que él asume de presidente. A mí me impresionó su personalidad, era una persona que causaba mucha curiosidad en general, pero venía del mundo de la inteligencia y en Rusia el tema de la inteligencia es importante. Fue elegido por el presidente saliente y creo que a poco andar empezó a mostrar su liderazgo y a identificarse un poco con que era el alma nacional, esa Rusia imperial, la Rusia del emperador, de la ortodoxia, del territorio, del poder militar, y comenzó a hacer algunas acciones que fueron dándole sustancia a su mandato y dándole poder frente a las otras autoridades del Kremlin en general, lo que se llama que es el poder militar de Rusia, ¿no? Que eso no lo ha perdido nunca y que hemos visto cómo ahora lo ha recuperado. ¿Qué fue lo que hizo, Pablo, que durante esos 24 o 25 años que tenemos de cronología de Vladimir Putin en el poder, él pasara, por ejemplo, de momentos como en el 2006, cuando él está en este primer mandato, asume Rusia también la primera vez la organización de la cumbre del G8, y esa relación era tan cercana con los líderes occidentales, lo vimos muchas veces con Angela Merkel, con él entonces también con Tony Blair, con Jacques Chirac de Francia? ¿Qué fue lo que hizo que él transformara todo esto en una animadversión hacia Occidente? Yo creo que hay muchos elementos, pero creo que uno que fue muy importante fue cuando él quiso entrar a la OTAN y le dijeron que no. Y él quiso entrar a la OTAN y se acordó después que fuera 19+1, que fuera un asociado a la OTAN y participó en estas consultas políticas permanentes con la OTAN. Y él pide entrar a la OTAN en un momento en que Bush, cuando se encuentra con él, se acuerda a todo el mundo que bastaba mirarlo a los ojos porque transmitía confianza y se podía hacer negocios con él. Pero yo creo que empezó a desconfiar de Occidente cuando empezó a moverse en el piso internamente. Él empezó a quitarle poder a las provincias, a las regiones, que eran como entes autónomos, eran otras repúblicas, que de hecho se llaman repúblicas. Y el tema de Chechenia lo marcó bastante y creo que ahí tuvo que tomar una posición de hierro
que fue muy criticada en cuanto a los procedimientos que se usaron, ¿no? Prácticamente una destrucción, fue mirado por mucha gente como violación a los derechos humanos, etc. La cultura rusa frente a eso es muy distinta, ¿no? El tema de la dignidad de la persona, el tema de la vida, porque son culturalmente distintos. Entonces, Rusia tiene una vertiente muy oriental también. Entonces, yo creo que ahí el tema cultural como que fue quebrando estas confianzas hasta 2007, cuando en la conferencia de Múnich él empieza a señalar que quizás la tragedia más grande del siglo XX fue la desaparición de la Unión Soviética, fue crear una confianza de nuevo en los propios rusos que podían marcar la agenda internacional y no ser marcada por otros, porque él ya se veía como una potencia regional, no una potencia mundial. Creo que esto también tuvo correlato con el tema de las otras antiguas repúblicas que alcanzaron su independencia, que administrativamente y burocráticamente, podríamos decir, en toda su gestión, eran muy rusas. Diría yo que la burocracia rusa fue la que creó prácticamente la estructura institucional de las otras repúblicas, llámese Kazajstán, llámese Uzbekistán, Turkmenistán, etc. Pero la Unión Europea tenía fuerzas ahí presentes en algunas partes y empezó también a dirigarse un poco, con el objeto de alcanzar mayor su independencia ella, de cambiar el lugar de sus capitales, sacar un poco la burocracia rusa y traer a los propios, a los originarios de su estructura social. Y creo que eso fue minando y se dio cuenta de que Rusia ya no contaba con ese poder en las Naciones Unidas, para marcar el paso, y empezó a recuperar el control de la industria nuclear. Antes de pasar justamente a esa industria, quisiera preguntarle, porque bueno, usted llega a ser embajador de 2000 a 2004, que es ese primer mandato. ¿En algún momento tuvo la oportunidad de hablar con Putin, de acercarse también? ¿Y cómo era esa persona en el trato, que ahora es un líder, en algún momento estuvo tan amigo de Occidente, pero ahora es tan cuestionado también acá, incluso en Chile? Sí, me tocó la presentación de credenciales, una presentación de credenciales más colectiva, pero siempre bien imponente en el Kremlin. Pero siempre hay un momento después en que el embajador puede conversar con él. Mi primera reflexión era, ¿qué le puedo decir a Putin en un momento para poder destacar a Chile, ¿no? Y encontré quizás que el link, a lo mejor equivocado, ¿no? Mirando cómo son las cosas, encontré que el link era ser ribereños del Océano Pacífico. Pero obviamente que Rusia, la parte menos poblada es la ribereña del Océano Pacífico. Pero yo, cuando era joven, en el año 1969, había visitado la Unión Soviética y había atravesado la Siberia en tren. Hice los 8 días en tren en Siberia, lo cual me daba a mí una idea de lo que había sido el pic de la Unión Soviética en la Guerra Fría, el año 1969. Lo cual me significó conversar con él sobre eso. Lo noté un poquito ausente sobre el tema del Pacífico, pero con el tema de potencia mundial, de la agenda mundial, de la agenda propiamente tal de paz y seguridad en el mundo, que a mí me había tocado trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo del Departamento de Política Especial, ahí pude entrar un poquito en una conversación un poco mayor y él ahí resaltó Chile. Resaltó Chile porque él era muy amigo del tema de los fondos de pensiones y todo eso. Él quería hacer una reforma de ese tipo. Tanto es así que después recibió y lo destacó siempre a José Piñera, que había sido ministro de Pinochet, en este tema del fondo de pensiones. Pero después hubo de nuevo un cambio. De nuevo un cambio que se expresa en lo que a nosotros respecta y en lo que a su posición internacional respecta en la visita del presidente Lago, que fue una visita muy exitosa, porque la visita del presidente Elwin había tenido mucho simbolismo, recordando otras visitas, la del presidente Allende, que no fue de esas visitas que cumplieron o colmó las expectativas que se tenían cuando fue, pero eso ya es historia. Después vino la visita del presidente Elwin, que fue muy simbólica en cuanto a Chile, de nuevo, en la relación con Rusia, pero la visita del presidente Lago ya tenía más enjundia, más estructura, más material. Formamos una comisión de minería con Chile y Rusia, de comercio, el vino, la fruta, etcétera, creyendo que esta iba a ser una relación muy fluida, pero al final del día era pesada la relación.
¿Por qué? Pesada, digo, un poco paquidérmica, es difícil moverla, más allá de los intereses de moverlo un embajador, porque ellos, en la relación con América Latina, la prioridad siempre eran los fierros, siempre era el armamento, era vender elementos militares, etc. Y ahí había algún déficit en cuanto a la imagen de la venta de estos productos, no en la venta y en la calidad. Rusia siempre ha tenido mucha calidad en esto, pero en la materia de repuestos, obtención de repuestos, pagos, etc. Claro. Y eso como que resintió, no la resintió, pero no la puso en el track correcto, en el carril correcto la relación. Y después yo me fui a China de embajador, entonces la miraba desde otra perspectiva, la perspectiva más geopolítica. Claro. Quisiera aprovechar justamente su experiencia como ex embajador, porque de ahí a 2024 han pasado exactamente 20 años. Y para finalizar, quisiera preguntarle qué es lo que ha cambiado en esos 20 años para que hayamos llegado al punto en el que finalmente anexiona Crimea, empieza la invasión en Ucrania y se convierte de ser un líder querido por la comunidad occidental al menos, a ser prácticamente un paria de la comunidad internacional después de la invasión a Ucrania, y también qué puede suceder para sus próximos 6 años de gobierno. Muy buena la pregunta, porque creo que el cambio es copernicano. Creo que Rusia obviamente quiso revivir, aunque no se diga, el imperio ruso, el alma rusa, y eso se expresa muy bien en la invasión a Ucrania. Pero hay que decir que mirando la historia para atrás, se ve desde que subió Putin que la idea no es solo del presidente Putin, es la idea del Kremlin y del poder. Y creo que uno mira estos años y este cuadro que usted señala y se ve que era un proyecto que está culminando ahora, que obviamente tiene muchas dificultades porque el contexto es diferente. Su inserción en el escenario internacional va a ser mucho más difícil. Creo que él no consiguió lo que creía que iba a conseguir porque tuvo un error de cálculo, creo, con respecto a Europa principalmente. Europa estaba viviendo una situación no fácil. El Brexit había golpeado a Europa. La OTAN, el presidente de los Estados Unidos del momento había dicho que Europa tenía que mantenerse ellos en su propia posición frente a la OTAN. Habían algunas posiciones de algunos países europeos que miraban a la OTAN como preocupada de temas que a ellos no les llegaba, principalmente los países más del sur de Europa. Entonces calculó mal, pero los indicios de que iba a invadir Ucrania ya los venía dando desde 2014. Y antes de 2008, cuando Georgia quiso entrar a la Unión Europea y a la OTAN. Y ahí, con las dos repúblicas, la Osetia del Norte y otra, que las tomó y las reconoció solo ellos. Después del 2014, con el tema de Crimea, entra en una negociación internacional que ninguna de las dos partes cumplió los acuerdos de Minsk I ni Minsk II con la visión de Europa. Y ahí se sintió un poco reconfortado cuando vio que ya lo que estaba sucediendo, el nacionalismo ucraniano había sido permeado mucho por Europa, estaba más cerca de Europa, por un patriotismo ucraniano. Y el nacionalismo ruso se estaba volviendo a un nacionalismo autoritario. Y creo que eso fue el momento que ellos eligieron para hacer eso. Usted me dice, ¿qué es lo que viene ahora? Viene ahora una Rusia militar, una Rusia nuclear. Hasta la Academia de Cinematográfica de California nos dio los indicios de cómo se está mirando esto con los premios de Oppenheimer y todo lo que significó esto. Lo nuclear pasa a ser central de nuevo a la hora de la geopolítica mundial. Y ahí Rusia tiene algún poder y tiene algo que decir. Tiene energía. Efectivamente, Europa no tenía un plan B con el tema de la energía, ha tenido que reconstruir todo eso. Y ahora Rusia puede estar haciéndolo bien en cuanto a sortear las sanciones económico-financieras con la ayuda de otros. Pero esos otros no son los amigos que el mundo siempre cree que son. Pueden ser los competidores a futuro. La geopolítica está muy movediza y creo que el cuello de botella para esos amigos en el futuro, más allá que venda gas, que venda petróleo, que venda alimentos, etcétera, van a ser el día de mañana, el cuello de botella va a ser la tecnología. Porque creo que el tema de la tecnología y los adelantos tecnológicos que a lo mejor China no le puede proveer, ni otros países por las sanciones le van a poder, no va a poder hacer las expansiones de los gasoductos a China, de las relaciones a Turquía. Hoy está basado mucho en su amistad con Irán, con China, con Turquía, con Corea del Norte.
pero creo que Rusia, en su contexto y en su historia, necesita Europa y necesita una relación con Europa potente. Él, yo creo que no va a ser el hombre del 2030 al 2036. Yo creo que lo que viene ahora es una reestructuración, donde no me extrañaría que venga un primer ministro joven que va a tener mayor presencia internacional. Claro, porque hay que ver entonces qué pasa en los próximos 12 años. Recuerde que el nuevo momento tiene una Rusia aislada del mundo internacional y de Naciones Unidas, que es miembro del Consejo de Seguridad y lo tiene medio detenido por todo esto. Y segundo, está acusado Putin en la Corte de la Haya por delitos de lesa humanidad. Entonces, su presencia, su figura para impulsar esto que él en el mensaje a la Nación de febrero dijo un poco lo que iba a ser el futuro, y no sé si va a poder cumplir en términos de la satisfacción a la población, pero sí en ser un Estado militar, y va a tener que llamar a un nuevo reclutamiento, porque creo que el cansancio o la contribución de los otros en temas de armamento que va a necesitar la tecnología, va a ser muy difícil que poder alargar una guerra. Entonces veo un panorama, nunca se puede decir este va a ser, este no va a ser, menos cuando la historia de Rusia es muy distinta y la cultura a la nuestra. Perfecto. Pablo Cabrera, ex embajador de Chile en Rusia y también académico de la Universidad Católica. Muchas gracias por este análisis. Encantado de estar acá. Vamos a una pausa y a la vuelta tenemos todo el análisis de lo que está sucediendo con los 100 días de Javier Milei en el poder en Argentina. Frontera Global. Y esa semana el presidente Javier Milei cumplió 100 días en el poder en Argentina. Y para conocer las claves de lo que han sido estos primeros 3 meses de mandato, estamos con la periodista del área internacional Fernanda Navarro, que además acompañó a Milei en ambas vueltas presidenciales. Estuvimos como equipo de 24 horas allá en las elecciones. ¿Qué ha pasado, Feña, en estos 100 días de la llegada de Javier Milei al poder? ¿Cómo estás? Hola, Andrea. Bien, ¿tú cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno, vamos a comenzar hablando de lo que han sido estos 100 días de Javier Milei como presidente de Argentina. Algo muy importante es el punto económico, claramente, para este mandato presidencial. Recordemos que él recibe un país en una crisis económica muy importante y en lo central ha fijado más bien 3 objetivos: lograr equilibrio fiscal, desregular la economía y también bajar la inflación. Vamos a hablar primero de lo que son los recortes económicos. Los vemos acá en esta gráfica que dice 100 días de Javier Milei. Primer punto, recortes económico. Importante, Javier Milei obtuvo el primer superávit financiero en Argentina en 12 años. Y ojo, porque tenemos buenas noticias, una luz de esperanza, podemos decir también, que es en torno a la inflación, porque ha bajado en los últimos 3 meses, pasando de un 25,5% en diciembre, después baja a un 20,5% en enero y vemos una tendencia del 5%, pero para febrero está la sorpresa porque bajó más del 5%, llegó al 13,2% durante el mes de febrero, pero todavía la situación es bastante crítica en torno a la inflación en Argentina porque se mantiene en 276,2% en los últimos 12 meses. Hablamos de la inflación interanual, sigue bastante alta, las más altas también en el mundo, pero atención aquí porque también no son todas buenas noticias, sino que también hemos visto un aumento en el nivel de pobreza en Argentina, todo esto por las diferentes medidas que ha tenido que ir adoptando Javier Milei en estos 100 días de gobierno. Hablamos de la motosierra, la licuadora también, y también se ve reflejado en lo que es la pobreza argentina. En enero de 2023, cuando Javier Milei no era presidente, sino que estábamos en el mandato de Alberto Fernández, la pobreza llegaba al 40,1% de la población. Ahora, después estamos viendo lo que ocurre un año después, cuando ya estamos con el gobierno de Javier Milei, que es en enero de 2024. Ahí los índices de pobreza en Argentina llegaron al 57,4%. Y justamente con esas cifras, él logra tener esta victoria discursiva que mostramos también en la gráfica. ¿En qué sentido? En que de cierta forma implementa él "aquí no hay plata" y hace que ese eslogan prácticamente cale en los argentinos, ¿no? Exactamente, es un eslogan que lo dice en conferencias de prensa, lo dice en la calle, lo dice en todo momento, que es claramente en Argentina no hay plata. Es una manera simple de explicar un contexto bastante complejo, y que lo que hace es que los mismos trasandinos lo implementen en su vocabulario y que crean también esta situación de que no hay plata y que repitan la frase del presidente Javier Milei. Y nos vamos al tercer punto, que es algo bastante importante, que es las polémicas institucionales que ha tenido el presidente Javier Milei. Una de las polémicas en que se ha visto envuelto y que ha sido claramente el rechazo del DNU, un decreto que deroga más de 80 leyes y reforma más bien
otras leyes. Esto fue rechazado por el Senado, algo que claramente complica el avance de las diferentes leyes, decretos, proyectos que tiene Javier Milei para su gobierno. Pero también aquí vemos un distanciamiento con su vicepresidenta Victoria Villarroel. Recordemos que ellos son fórmula de campaña, son prácticamente los dos los que llevan al país adelante y vemos en este momento una pequeña crisis interna, pese a que desde el gobierno dicen que está todo perfecto. Si hablamos, por ejemplo, de las polémicas institucionales y partiendo de lo que está pasando con Victoria Villarroel, ¿hay alguna teoría o se sabe por qué se ha dado ese distanciamiento? Porque ellos, al menos durante esa semana, publicaron una foto juntos, casi que respondiendo a este tipo de teorías, ¿no? Exactamente, claramente lo que se dice es que estamos hablando de este DNU bastante importante. Javier Milei no quería que pasara precisamente por el Senado por el miedo que lo rechacen y dicen que Victoria Villarroel hizo caso omiso, no escuchó al presidente Javier Milei y hace que este DNU pase por el Senado, que finalmente es rechazado. Todavía queda que la Cámara de Diputados vea si lo aprueba o no para ver qué pasa con el DNU tan polémico que ha implementado Javier Milei. Fernanda Navarro, gracias por este análisis y muy pendientes de lo que está sucediendo en Argentina, de lo que sucede en Rusia también, de lo que pasa con Kate Middleton en Reino Unido y también de los escándalos de la política aquí en América Latina, en Perú particularmente. Despedimos este capítulo de Frontera Global. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Frontera Global.